Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Estamos viendo temas relacionados al plan profético de Dios. Y al principio vimos cómo Dios, en su soberana voluntad, dividió la historia de la humanidad en lo que se conoce teológicamente como dispensaciones, como periodos de tiempo. Y hay 7 dispensaciones que nos habla la Biblia. Ya vimos 2 de ellas. Ya vimos la dispensación de la inocencia, que inició desde que el hombre fue creado hasta el día que fue expulsado del huerto del Edén por haber pecado, por haber desobedecido. Ya vimos la semana pasada la dispensación de la conciencia, que inició cuando el hombre estaba fuera del paraíso hasta el día en que vino el diluvio por el pecado y por la desobediencia del hombre. En esta ocasión veremos la tercera dispensación o el tercer periodo en la historia de la humanidad, que se le conoce como el gobierno humano. Y se le conoce como el gobierno humano porque en esta dispensación Dios le dio al hombre el privilegio y la responsabilidad de gobernarse a sí mismo, de gobernarse por su propia cuenta, aunque sabemos que Dios es el soberano. Sin embargo, vemos cómo también en esta dispensación el hombre falló, el hombre fracasó, el hombre desobedeció a Dios. Y esta dispensación inicia a partir de Génesis capítulo 8, versículo 20, y termina en Génesis capítulo 9, versículo 11, es decir, que inicia después que terminó el diluvio. Estuvo Noé durante un año en el arca hasta que bajaron las aguas, hasta que descendieron las aguas. Y cuando salió Noé del arca, Dios hizo un pacto con Noé, y a partir de ese momento inicia la nueva dispensación que se llama el gobierno humano. Primeramente, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias en Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20, dice así la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En esta nueva dispensación, cuando Noé hace un pacto con Dios, o Dios hace un pacto con Noé, Dios dijo que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y la Biblia dice que Dios en el cielo puso su arco, el arco iris. Qué precioso es el arco iris. Cuando llueve, hermanos, vemos ese precioso arco iris. Y ese arco iris nos recuerda el pacto que Dios hizo con Noé, que la tierra no sería destruida con un diluvio. Dice la palabra de Dios también en Génesis capítulo 9, versículo 11. Génesis 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré jamás toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En esta nueva dispensación, Dios le prometió al hombre no volver a destruir la tierra con agua. Solamente sobrevivieron en el diluvio Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras. Y con esta nueva familia que Dios preservó, inició la dispensación del gobierno humano. Dios en esta dispensación prometió que las estaciones no cambiarían. Génesis 8:22: mientras la tierra permanezca, no cesarán
la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios eso fue lo que prometió, que no cambiarían las estaciones del año. Y hermanos, los mandamientos que Dios le dio al hombre en esta dispensación, como ya hemos visto en las dispensaciones anteriores, todas las dispensaciones tienen mandamientos diferentes. Algunos mandamientos trascienden en las dispensaciones, pero cada dispensación tiene un mandamiento y no podemos tomar las dispensaciones o los mandamientos de otras dispensaciones a nuestra dispensación, porque Dios trata de diferente manera en cada dispensación. Y podemos ver esa diferencia de tiempos cuando, por ejemplo, en la Biblia dice: la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí está una. Pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Y no debemos confundirnos, como algunos pretenden, revolver los mandamientos en cada dispensación o en las épocas. Debemos hacer la diferencia, porque la Biblia hace la diferencia, hermanos. Hace notar que hay diferentes épocas en que Dios trató con el hombre. Y en esta dispensación Dios le dio al hombre el dominio sobre todos los animales de la tierra. Génesis 9:2. Génesis 9:2 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Ahora el versículo 5 al 6 vemos, versículo 4, perdón, dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. En esta dispensación Dios le dice al hombre: vas a poder ahora comer también animales, pero no te vas a poder comer su sangre. Y hermanos, ese mandamiento, decía que algunos mandamientos sí están en todas las dispensaciones, como el comer sangre está prohibido en todas. En todas las dispensaciones está prohibido el comerse la sangre. En Hechos capítulo 15 habla, hermanos, de que en el concilio de Jerusalén, al final, dijeron los apóstoles: ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros no inquietar a los hermanos, excepto en 4 cosas: que se abstengan de ahogado, de sangre, de ídolos y de fornicación. Entonces, tampoco en esta dispensación podemos comer sangre. La sangre es abominación, o el que alguien coma sangre es abominación delante de los ojos de Dios. No debemos comerla. Por ahí, ¿verdad? Luego nos ofrecen taquitos de moronga y no debemos de comerlos, porque eso tiene sangre, o es pura sangre, hermanos. Pues sí, no debemos de comer. De cualquier carne podemos comer. El Señor le dijo a Pedro: levántate, mata y come. ¿Por qué? Jesús dijo que, hermanos, no contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale. Eso es lo que contamina. Jesús dice también en su palabra, hermanos, que los alimentos son santificados por medio de la oración. Así que Dios en esta dispensación, hermanos, les dio la oportunidad de comer de cualquier animal. ¿Había muchos mandamientos, hermanos? No, ¿verdad? Solamente les dijo eso. Pero también, hermanos, les dijo otro mandamiento que el Señor les dio la orden de que se multiplicaran y, hermanos, que llenaran la tierra. Vamos a leer lo que dice en la palabra de Dios en el libro del Génesis,
Génesis capítulo 9, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Estaba difícil el mandamiento, hermanos? ¿Ponerse a hacer hijos? ¿Verdad que no era nada difícil? Estaba fácil guardar ese mandamiento. Ahora, ¿comer era difícil? No. Pero Dios les dijo otra cosa: van a fructificar, van a multiplicarse, tengan muchísimos hijos. Y luego dijo: y llenen la tierra. Ese fue el mandamiento: llenen la tierra, espárzanse por todo el mundo, llenen toda la tierra, tengan muchos hijos, tengan mucha familia, porque eran unos poquitos, ¿verdad? Ahora pues vivimos tiempos diferentes. En China a las personas solamente les permiten tener un hijo. Les permiten tener 2 hijos solamente cuando el hijo que tienen está enfermo, nace con alguna deficiencia, entonces les permiten tener 2. Pero fuera de ahí, en China solamente les permiten tener un hijo. China e India son los países que tienen más gente en el mundo. Y hermanos, nuestro país ni se diga. Aquí también, ¿verdad? Las mujeres acostumbran tener varios hijos, a diferencia de otros países europeos, países como Francia, donde a los padres les pagan por tener hijos, porque las parejas europeas no quieren tener hijos. Y hermanos, pero hoy estamos viviendo tiempos más difíciles ahora. Pero en aquel tiempo Dios le dijo a los hombres: multiplíquense, llenen la tierra. Esos eran los mandamientos. Primero, que se multiplicaran, que fructificaran, que llenaran la tierra. Y segundo, que podían comer de todos los animales. ¿Eran difíciles estos mandamientos, hermanos? No eran difíciles. Dios les dio la oportunidad que se gobernaran según sus propios criterios, se gobernaron a su manera. Sin embargo, ¿qué vemos en esta dispensación? Que el hombre de todas maneras falló, como en todas las dispensaciones. Es como ahora, está difícil salvarse. Si nada más la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora dice la palabra de Dios: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora es creer y arrepentirse. ¿Está difícil? No. Sin embargo, hermanos, millones y millones de gentes se pierden. Así sucedió en el tiempo de la dispensación del gobierno humano. Solamente eran escasos 3 mandamientos, hermanos, 2, 3 mandamientos que había, pero no los pudieron guardar. Al contrario, se rebelaron contra Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que pasó, cómo la humanidad fracasó en esta dispensación. Podemos ver el fracaso de la humanidad, en primer lugar, en la vida de Noé, cuando él se embriagó por primera vez. Noé es el primer personaje en la Biblia que se menciona que se embriagó. Vamos a leer, por favor, Génesis 9:18. Génesis 9:18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más:
Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y Noé vivió después del diluvio 350 años. 600 años de fidelidad a Dios. Un varón de fe, un varón escogido de parte de Dios. Pero un día este hombre cometió un error. El error no estaba en haber plantado la viña, en haber bebido su fruto, sino, hermanos, se excedió. Y dice la palabra de Dios que él se embriagó. Y al embriagarse se encontró que estaba desnudo, se durmió de la embriaguez. Y dice que uno de sus hijos, Cam, lo vio y vio su desnudez. Y, hermanos, cuando él se lo dijo a sus hermanos tuvieron temor y taparon su desnudez. Y como consecuencia de la embriaguez vino la maldición sobre Cam. La embriaguez trae maldición, hermanos. La embriaguez trae deshonra para el propio hombre que se embriaga y también para la familia. La embriaguez trae desnudez. La embriaguez va a traer maldición a la casa. Por eso la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El cristiano ya no debe de embriagarse. Hay quienes dicen: bueno, yo no me embriago, yo solamente me tomo una o dos porque me la recetó el doctor. Yo nada más me tomo una para hacer hambre porque dicen que una es saludable. Hermano, hermana, la palabra de Dios dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros no debemos de tomar nada, hermanos, porque la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el Señor. Dicen que en cierta ocasión un hombre testificando dijo: le doy gracias a Dios porque Dios en mi casa cambió el agua, el vino en leche. Y alguien le preguntó: ¿cómo que el vino lo cambió en leche? Sí, porque antes mi dinero, mi quincena, yo me iba a la cantina a emborracharme, a embriagarme, y ahora ese dinero, ese vino, ahora ya no es vino, ahora ese dinero lo uso para comprar la leche de mis hijos. Por eso digo que el vino Dios lo transformó en leche. Y así es, hermanos amados. El Señor sacó a nuestras familias de ese vicio tan terrible que era la embriaguez, de ese vicio tan terrible, hermanos, que es el tomar. Y Dios, hermanos, dice la palabra del Señor: los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y qué triste, hermanos, porque hay algunas iglesias que cuando toman la Santa Cena lo hacen con vino que embriaga. Qué tristeza, hermanos, qué ceguera espiritual tienen en muchas iglesias. Y hay lugares, ¿verdad?, donde recuerdo que me platicó una hermana cuando estaba iniciando en la iglesia. Me decía: hermano, dice, un día vinieron unas personas, cuando yo no conocía del Señor, vinieron a evangelizarme. Y cuando nos sentamos a la mesa a comer, comenzaron a hablarme de la palabra de Dios. Pero por ahí alguien, dice, mandó traer unas cervezas y dice, y las pusieron en la mesa, y mientras me predicaban, tenían las cervezas a un lado. Hermanos, ¿qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de cristianos son esos que, llamándose cristianos, todavía andan tomando, todavía andan emborrachándose? Hermanos, dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Esos no son verdaderos cristianos. No sé qué sean, pero menos cristianos. Y, hermanos, dice la palabra del Señor, así le pasó a Noé. Por embriagarse fue deshonrado, hermanos, o vino la deshonra. Y hubo en aquel tiempo un deterioro moral y religioso. Vamos a ver, por favor, ahora en Génesis
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El mandamiento de Dios había sido: llenen la tierra. Pero ¿qué hizo la gente? En lugar de llenar la tierra, todos se juntaron y hubo un hombre muy poderoso llamado Nimrod. Dice que edificó ciudades, y la más prominente dice que edificó la ciudad de Babel. Ahí él edificó, y dice que este hombre fue un hombre de renombre. El primer poderoso que hubo en la tierra fue Nimrod. Por los descubrimientos arqueológicos que ha habido en la actualidad, se han descubierto tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Se le llama cuneiforme porque las letras son en forma de cuñas, y en esas tablillas se ha encontrado, o se ha sabido, o se ha descubierto cómo era la vida en la antigüedad en Babilonia. Ahí están registradas historias como, por ejemplo, la mujer de Nimrod. Cuenta la leyenda que esa mujer era una mujer que estableció una religión en Babel. Y esta mujer fue una sacerdotisa. Ella comenzó a adorar a los dioses extraños y estableció una religión donde había mujeres vírgenes, y ellos usaban agua para bendecir a la gente. Los sacerdotes de Dagón usaban un gorro en forma de pez porque Dagón es un dios pez. Y ellos comenzaron a adorar a ese ídolo abominable. Y entonces entró la idolatría en Babel. Cuando ellos habían conocido al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, ellos se volvieron idólatras. Era gente idólatra, era gente que se rebeló contra Dios, porque ellos, hermanos, dijeron: vamos a construir una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Vemos como ahora, ¿verdad?, cuando existían las Torres Gemelas, que eran los edificios más grandes del mundo, los derribaron los talibanes. Pero ahora, hermanos, los árabes edificaron un edificio mucho más grande que las Torres Gemelas, mucho más. Pero los ingleses tienen en proyecto construir un edificio más grande que el que está en Dubái. Lo quieren hacer mucho más grande los ingleses. Ya no se van a llamar rascacielos, ahora se van a llamar cazadores de estrellas. Porque es la arrogancia del hombre que siempre quiere ser grande. El hombre quiere llegar más arriba, siempre quiere estar arriba. Ese era el pensamiento de Nimrod. Ese era el espíritu de la gente, su rebelión contra Dios. Ellos querían llegar hasta el cielo. Pero dice la palabra del Señor: aunque tú te remontares como el águila y pusieras tu nido en las estrellas, dice Abdías, de allá te derribaré, de allá te voy a bajar. Y aunque el hombre ha llegado a la luna y quiere llegar a otros planetas, como están estudiando el planeta Marte, y quieren hacer vida en otros planetas,
voy a bajar, de allá te voy a derribar. Dice la palabra de Dios que al ver el Señor la rebelión de estos hombres, dijo: estos hombres no van a desistir de su obra. Vamos a leer lo que dice en el versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hermanos, Dios vio que el hombre era rebelde. Dijo: estos hombres no van a desistir, no se van a aplacar, tenemos que hacer algo. Y dice la palabra del Señor que Dios dijo: descendamos, confundamos. ¿Por qué usa esta expresión plural? Porque nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usa la misma expresión como cuando Dios formó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Otra vez ahí usa el plural en el Génesis 3 veces. Y cuando la Biblia habla en el Génesis del nombre de Jehová, Jehová es en el hebreo Elohim, que literalmente quiere decir dioses. Habla de un Dios plural, es un solo Dios, pero en forma plural. Es algo que nuestra mente no entiende, pero que sin embargo, aunque en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad en toda la Biblia, pero la Biblia claramente habla de que hay un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay quienes dicen: es que le estaba hablando a los ángeles. ¿Cuándo Dios ha consultado a un ángel para hacer su obra? ¿Cuándo Dios le ha pedido consejo a un ángel? ¿O cuándo Dios le ha pedido la ayuda a un ángel para hacer su obra? En ningún momento. En ningún momento. Pero Dios hablaba, Dios el Padre conferenciaba con el Hijo y con el Espíritu Santo, y dijo: descendamos y confundamos sus lenguas. Porque dice la Biblia que todos tenían una misma lengua. Y ahí, hermanos, dice que Dios descendió y confundió la lengua de los hombres para que no se entendiesen. Por eso notamos, ¿verdad?, que aunque hay muchos idiomas, pero hay palabras o hay frases, como por ejemplo el español es muy parecido al portugués, o algunas palabras latinas las usamos en nuestro lenguaje. Muchas palabras vienen de latín. ¿Por qué? Porque en un principio la Biblia dice que había un solo lenguaje en la tierra, y Dios confundió sus lenguas para que nadie se entendiese y para que la obra no se terminase. Y hermanos, en esta dispensación también hubo un juicio por la desobediencia del hombre, y el juicio de Dios fue el haber confundido las lenguas de los hombres. Vamos a leerlo. Dice el versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. De tres personas, hermanos, de Sem, Cam y Jafet, vino toda la gente que existe ahora en el mundo. Casi 7,000 millones de personas que hay en el mundo
descendemos de Sem, de Cam y de Jafet. Y la Biblia claramente dice, hermanos, que Dios iba a bendecir, o le dio la bendición a Sem. De Sem descienden, hermanos, todos los judíos, todas esas naciones de Oriente. De Jafet descienden todos los europeos, y de Cam descienden, hermanos, todos los africanos, por todo ese continente africano. Por eso vemos, ¿verdad?, que la maldición que dio Noé a Cam persiste a nuestros días. Noé maldijo a Cam por haber visto su desnudez. Y por eso vemos, hermanos, que en la actualidad todavía África es un país que padece de hambre, que padece de necesidad, porque hasta nuestros días persiste aquella maldición, ¿verdad?, que dio Cam que dio Noé, perdón, a la descendencia de Cam. Y podemos ver, hermanos, que como dice que toda la gente que estaba en aquel tiempo fue esparcida por todo el mundo, porque todos estaban en un solo lugar. Pero por la desobediencia del hombre, Dios confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Dice la palabra de Dios que en los tiempos de Eber, un descendiente de Sem, de donde viene la palabra hebreos, de Eber, hermano, dice que en los tiempos de Eber la tierra fue dividida, porque la tierra no estaba dividida. Dice que en los tiempos de Eber la tierra fue dividida. Dice en Hechos 17 que Dios es el que nos ha prefijado a nosotros los hombres los tiempos y los límites de nuestra habitación. Dios es el que decide dónde va a vivir cada hombre, dónde va a nacer cada persona, bajo qué idioma, bajo qué familia. Eso lo elige el Señor, porque Él es el soberano de la tierra, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que en esta dispensación también el hombre desobedeció, porque el hombre se rebeló contra Dios. Toda persona que se rebele contra Dios no va a triunfar. Por mucho que una persona se quiera ensalzar o engrandecer, la Biblia dice: el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ahí terminó la dispensación del gobierno humano, en la confusión de lenguas y en el esparcimiento de la gente por toda la tierra. Y ahí termina, hermanos, la dispensación del gobierno humano, e inicia una nueva dispensación que vamos a ver en la próxima semana, cuando Dios escogió a Abraham, lo sacó para hacer de él una nueva nación, y ahí comienza la dispensación de la promesa, o como algunos le conocen también, el patriarcado. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar dando gracias por la palabra de Dios. Hasta aquí vamos a dejar este estudio bíblico. Hemos visto el tema, el gobierno humano, que inició desde que Noé hizo pacto con Dios al salir del arca después del diluvio, y terminó en la Torre de Babel con la confusión de lenguas. Vamos a orar dando gracias por esta palabra. Señor, te damos las gracias.